El siguiente programa es apto para toda la familia. Para una mayor comprensión, se recomienda a los menores de edad verlo en compañía de sus padres o de un adulto responsable. Damos un cordial saludo a todos nuestros televidentes del programa Hablemos de. El día de hoy trataremos un tema muy interesante para todos ustedes. Vamos a hablar sobre aquellos métodos anticonceptivos. A lo largo de este programa Hablemos de conoceremos qué son, cuáles son los diferentes tipos de métodos anticonceptivos, cuáles podríamos nosotros usar y por supuesto esas recomendaciones a la hora de utilizarlos. Bienvenidos a este programa Hablemos de. Para abordar este tema tan interesante, vamos con la invitada de hoy. Queridos televidentes del programa Hablemos de, el día de hoy trataremos un tema muy interesante para todos ustedes. Vamos a hablar sobre aquellos métodos anticonceptivos. Para ello pues tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Yasmín Moreno, quien nos va a aclarar ciertas dudas sobre este interesante tema. Bienvenida, doctora, a este programa Hablemos Karen. de. Y bueno, antes de empezar con todas estas inquietudes que yo sé que también hay en casa las tendrán, ¿por qué es importante tocar este tema, doctora? Es muy importante para concientizarnos de que los métodos de planificación fueron creados para evitar un embarazo no deseado, para no poner en riesgo la vida de tantas mujeres y asimismo poder planificar una familia a largo plazo. Bueno, doctora, iniciemos entonces. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Muchas veces nosotros hemos escuchado este término y cuando pues nosotros, y especialmente las mujeres, nos empezamos como a mirar el tema de la vida sexual y la vida reproductiva, siempre sale a abordar este concepto, pero no sabemos, desconocemos de qué se trata este. Los métodos de planificación son elementos que han sido creados para poder planificar, para poder evitar un embarazo no deseado. También nos contribuyen dentro de nuestros derechos sexuales y reproductivos, los cuales lo que buscan es que vivamos una sexualidad segura y satisfactoria, que seamos conscientes y responsables de vivir nuestra sexualidad a plenitud. ¿Qué podemos decir de los anticonceptivos? ¿Qué tipos de anticonceptivos hay en este momento? Los anticonceptivos los encontramos como la píldora oral, que lo que hace es inhibir por medio de hormonas el embarazo. También encontramos otros métodos de planificación como los naturales o los hormonales, los definitivos. Estos lo que buscan es poder proteger a nuestro cuerpo de poder engendrar o quedar en gestación. ¿Cómo podemos, doctora, nosotros elegir un buen método anticonceptivo? Para poder elegir un adecuado método anticonceptivo y de planificación, lo ideal es buscar un profesional que nos haga un análisis a nuestra historia clínica, a nuestros antecedentes, conozca los riesgos y nos pueda orientar hacia el mejor método de planificación. Los métodos de planificación no son malos ni buenos, sino que se debe buscar es el perfil de la salud de cada persona para que sea particularmente ordenado y que su organismo no vaya a tener algún riesgo o alguna complicación.
Esto quiere decir, doctora, que no todo el mundo puede tomar el mismo método de anticoncepción, sino para cada persona pues hay un método diferente y pues que es importante nosotros antes de empezar pues con este proceso ir en ese caso al ginecólogo o donde ustedes, las personas pues quien nos puede brindar esa información. Es muy importante asistir a una asesoría para poder elegir el adecuado método de planificación, que sea el más que se adapte a su cuerpo. No es solamente ir y elegir un método por gusto, sino se deben tener buscar su historia clínica, sus antecedentes, mirar los riesgos para evitar así enfermedades o efectos secundarios que van a tener los métodos de planificación. Doctora, ¿a partir de qué edad se puede empezar a planificar? Pues lo ideal en las mujeres es que no sea tan temprana edad. No utilizar estos métodos sin conciencia, solo por un susto, solo por una emergencia. Lo ideal es que con tiempo se elija, entre más consciente y más responsable sea la persona, que tenga una madurez para poder utilizar su método de planificación, es muchísimo mejor para evitar muchos efectos adversos más adelante. ¿Existen de pronto algunos riesgos que en este caso los hombres o las mujeres podrían tener cuando utilizan algún tipo de método anticonceptivo? Sí existen riesgos por lo mismo, porque no son asesorados por un profesional, porque son métodos elegidos en una emergencia, en una circunstancia no siendo la adecuada. Lo ideal es que esos métodos de planificación sean formulados con una asesoría de un profesional, que esta persona asista a su EPS, busque un profesional, un ginecólogo, alguien de la salud que lo oriente para evitar los riesgos, porque sí existen riesgos como tromboembolias, como desórdenes hormonales, como hemorragias, para que eviten dañar su calidad de vida por no elegir un adecuado método de planificación. Doctora, aparte de servir pues estos métodos de anticoncepción precisamente para prevenir un embarazo, ¿existen de pronto otras razones por las cuales las personas puedan utilizar métodos anticonceptivos aparte de pues utilizarlos para prevenir un embarazo? Hay muchas mujeres que últimamente se les están ordenando las pastillas, las píldoras anticonceptivas para tratamientos dermatológicos, para mejorar su aspecto en la piel, pero también debe ser ordenado por un médico, por un especialista, para mirar que sea el indicado para su organismo. Bueno, doctora, aquí en el programa Hablemos de, la idea es aclarar muchas dudas que tienen ahí los televidentes. Vamos a abordar como los principales métodos anticonceptivos para dejarlos muy claros. Iniciemos con la píldora. ¿Qué es la píldora? ¿Qué tipos de píldora podemos encontrar y cómo se usa? La píldora es un anticonceptivo oral, se usa durante ciertos días del mes. Esta debe ser también formulada por un médico especialista, por un ginecólogo. Se debe hacer una continuidad para la toma de la píldora. En el mercado podemos encontrar muchísimos nombres comerciales, pero lo que te digo, lo ideal es mirar el estado de salud de la mujer. No ha tenido hijos, qué problemas, qué antecedentes tiene, para evitar efectos. Es uno de los anticonceptivos más comunes que encontramos. Sí tienen algunos efectos secundarios en las mujeres, algunas les mancha la cara, algunas las aumenta de peso, algunas les produce algunos problemas circulatorios, pero lo que les digo, así como tiene beneficios, también tiene efectos, por eso debe ser indicado por un profesional de la salud. ¿Cuál es el sistema para tomar este medicamento? ¿Cómo empieza a esta persona a manejarlo y cómo empieza pues a utilizarlo? Esta persona ya con su orden médica se da cuenta qué día debe iniciar de acuerdo a su ciclo menstrual la toma del medicamento, y ella misma, como cada uno practicamos el autocuidado, vamos viendo qué le está pasando a nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo sí lo está aceptando o lo está rechazando. Igual muchas veces así se ha formulado, medicado, así se realice el estudio, hay muchos efectos que encontramos en las mujeres y ellas ya deciden dejar la píldora y se busca otro método para que ellas puedan continuar con su planificación. Bueno, otro de los métodos anticonceptivos que hemos escuchado es el sistema intrauterino. ¿De qué se trata este, doctora? Existe un implante intrauterino que es la T de cobre. Esta va dentro del cuello uterino,
se hace su implante, lo debe realizar un profesional. Este puede durar 10 años dentro del cuello uterino, pero igual también tiene que hacerse sus controles, tiene que hacerse mayor seguimiento porque puede producir también o muchas hemorragias o amenorrea, que es que no va a llegar el ciclo menstrual de igual manera. Lo ideal es que este es un método que sea más vigilado, con mayor control y con la vigilancia por los profesionales de la salud. ¿Quiénes pueden utilizar este sistema intrauterino, doctora? Ese también es un análisis que se debe hacer para poder colocar este dispositivo intrauterino. Lo ideal que sean mujeres que ya hayan tenido hijos. Bueno, doctora, continuando con nuestro programa, hablemos de otro de los métodos anticonceptivos que nosotros hemos escuchado, es ese famoso implante anticonceptivo. ¿De qué se trata este, doctora? El implante subdérmico puede durar de 3 a 5 años, coloca bajo el brazo de la mujer que desee este método, tiene 2 barritas como de especie de fósforo, del tamaño de un fósforo. Lo que hace es que libera una hormona que es la progestina, que lo que lleva a que el moco cervical se vuelva más espeso y le impida el paso de los espermatozoides más fácil al cuello uterino. Este también se debe hacer un seguimiento para en la parte donde se inserta, que no haya inflamación, que no vaya a correrse, que no vaya a moverse del lugar en donde se colocó desde el inicio. ¿Quiénes pueden utilizar este método anticonceptivo, doctora? Este método anticonceptivo lo están utilizando últimamente de acuerdo a los estudios, los análisis que se le ha hecho a las mujeres jóvenes, que no han tenido hijos, que no hayan tenido antecedentes de abortos, puede colocarse este método, ya puede ser el de 3 o el de 5 años. ¿Y ese lo que produce, doctora, es de pronto que ya la mujer no tenga ese ciclo menstrual, o cómo es ese tema? En algunas mujeres sí produce la amenorrea, que es que no le llega su ciclo menstrual, pero en otras sí continúa con su ciclo menstrual regular y no se ve ningún efecto adverso. El tema de los cólicos continúan o de pronto cesan un poco, ¿cómo es eso? Algunas mujeres sí disminuyen su dismenorrea, que es el dolor menstrual, cuando inicia su ciclo menstrual, las molestias, la inflamación, pero pues todo depende, como te digo, todos los organismos son diferentes. A algunas mujeres sí se les puede presentar algunas molestias, algunas otras no. Doctora, ¿por qué se da esa amenorrea? ¿Cuáles serían como esas causas? Como que presenta un desorden hormonal que lo que hace es que el proceso de trabajo de las hormonas del ciclo menstrual de cada 28 días como que no va a ser igual por la carga hormonal que se está liberando dentro del organismo. ¿Podría funcionar entonces, digamos, no sé, la doctora pues nos dirá, las pastillas anticonceptivas para de pronto aquellas mujeres que sufren de esta patología, les puede ayudar para que se reorganice un poco ese ciclo menstrual? Sí, hay mujeres que se reorganiza su ciclo menstrual con las pastillas orales. Cuando la carga hormonal es suave, existen unas de carga hormonal muy suave y otras de una carga hormonal más elevada. Todo eso depende del ginecólogo cómo lo diagnostique. Además, doctora, que de pronto pueden que estas pastillas también disminuyan esos cólicos menstruales que presenta la mujer mensualmente. Sí, en muchos casos disminuye las molestias, todo el proceso de llegar su ciclo menstrual, las incomodidades que se sienten pueden disminuir, como al contrario hay otras mujeres que lo que hace es aumentarse.
Presentamos a todos nuestros televidentes unos datos curiosos e interesantes sobre este tema, aquí en su sección ¿Sabía usted qué? La planificación familiar se realiza a través de métodos y productos anticonceptivos que buscan evitar un embarazo no deseado. Estos permiten que las personas que hayan iniciado o planeen iniciar su vida sexual puedan disfrutar libre y responsablemente de su sexualidad. Los métodos anticonceptivos se han utilizado desde tiempos antiguos, pero aquellos eficaces y seguros no estuvieron disponibles hasta el siglo XX. Algunas culturas restringen o desalientan el acceso al control de la natalidad, ya que consideran que es moral, religiosa o políticamente indeseable. Los métodos más eficaces son la esterilización por medio de la vasectomía en varones y la ligadura de trompas en mujeres. Los dispositivos intrauterinos, los anticonceptivos subdérmicos. Le siguen un número de anticonceptivos hormonales como píldoras, parches, anillos y las inyecciones. Métodos con menor efectividad incluyen barreras tales como condones, diafragmas y esponja anticonceptiva, y los métodos de conocimiento de la fertilidad. En adolescentes, los embarazos corren mayor riesgo de malos resultados. La educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos disminuye la tasa de embarazos no deseados en este grupo etario. Si bien los jóvenes generalmente pueden utilizar todas las formas de control de la natalidad, aquellas de acción prolongada y reversible, como los implantes, los anillos, que son los más exitosos en la reducción de las tasas de embarazo adolescente. Después del parto, una mujer que no amamanta exclusivamente puede embarazarse nuevamente tan luego como 4 a 6 semanas. Algunos métodos anticonceptivos pueden iniciarse inmediatamente después del nacimiento, mientras que otros requieren una demora de hasta 6 meses. En las mujeres que están amamantando, los métodos de únicamente progestina son preferibles a los anticonceptivos orales combinados. En el caso de las mujeres que han llegado a la menopausia, se recomienda que el control de natalidad continúe hasta un año después del último periodo. Alrededor de 222 millones de mujeres que quieren evitar el embarazo de país en desarrollo no están usando un método anticonceptivo moderno. El control de la natalidad en los países en desarrollo ha disminuido el número de muertes maternas en un 40% y podría prevenir el 70% si se alcanzara toda la demanda. Al alargar el tiempo entre embarazos puede mejorar los resultados de parto de las mujeres adultas y la supervivencia de sus hijos. En el mundo en desarrollo, los ingresos, activos y peso de las mujeres y la escolaridad y salud de sus hijos, todos mejoran con mayor acceso al control de la natalidad. Este aumenta el crecimiento económico debido a un menor número de hijos a cargo, aumento de la participación femenina en la fuerza laboral y un menor consumo de los escasos recursos. Cada persona debe elegir su método anticonceptivo de acuerdo a su propia situación de vida, estilo de vida, vida sexual, número de hijos que desea tener, número de parejas, valores, situación socioeconómica, etc. Las características del método de anticonceptivo que sean aceptables para ella y las condiciones de salud que se puedan ver afectadas por el uso del método, como la presión alta, hábito de fumar, enfermedades cardiovasculares, infecciones del tracto reproductivo, etc. El papel del profesional de salud es informar sobre todas las opciones y verificar los criterios de elegibilidad, de tal forma que se le facilite al usuario tomar una decisión propia, libre e informada. También debe informar y orientar sobre el manejo de los efectos colaterales o posibles problemas que surjan y ofrecer el cambio del método anticonceptivo si la usuaria así lo desea. Ese proceso de información y orientación debe ser continuo durante el seguimiento. Recuerde que una buena información y orientación significa usuarios o usuarias satisfechas y usando de forma adecuada estos métodos.
Algunas mujeres presentan condiciones de salud que restringen el uso de algunos métodos, como lo establecen los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud. En general, las y los jóvenes no tienen problemas de salud que los pongan en riesgo si usan un anticonceptivo. Algunos anticonceptivos tienen efectos benéficos para la salud de quienes lo usan. El uso de condones permite prevenir infecciones transmisibles por vía sexual, incluyendo la infección por VIH-Sida. Las pastillas anticonceptivas combinadas disminuyen los síntomas premenstruales y la anemia y otorgan protección contra ciertos cánceres del aparato reproductor. El costo de los anticonceptivos es importante para la gente joven que suele tener recursos económicos limitados. En los servicios de salud se entregan de forma gratuita, pero también hay diferencias entre las marcas. Por ejemplo, el costo de las píldoras anticonceptivas varían hasta en 10 veces y para la mayoría de las mujeres, las mejores son las más baratas, las que tienen estradiol y levonorgestrel. Recuerde que los métodos anticonceptivos tienen diferentes características en las que hay que fijarse cuando se eligen uno de ellos. Esto es necesario para que el método permita alcanzar las metas reproductivas de forma efectiva y segura para la salud y de acuerdo a la situación de vida. Bueno, doctora, otro de los métodos que nosotros escuchamos y que ha sido muy reconocido es esa famosa inyección anticonceptiva. ¿Qué podemos decir acerca de esta? La inyección la encontramos mensual y trimestral. Lo que hace es que evita la ovulación, pero hemos visto que de pronto les falta es como conciencia al utilizar la inyección, porque la inyección primero no te va a proteger al 100% contra las enfermedades de transmisión sexual y debe ser una continuidad de mínimo de 3-4 meses para iniciar este método utilizando un condón para reforzar la inyección. Muchas veces, doctora, lo que dice es muy cierto, las personas se confían mucho en estas inyecciones y resultan embarazadas, entonces sería un buen consejo pues acompañar esta inyección con otro método anticonceptivo. Sí, lo ideal es poderlo acompañar con el condón para que se pueda reforzar este método, pues tampoco para que entre tanta carga hormonal al cuerpo, sino se puede un método de barrera que lo que haga es fortalecer este método de planificación. Bueno, la doctora acabó de decir otro método muy importante y es ese método de barrera que nosotros hemos escuchado, pero pues no tenemos conocimiento y no sabemos, doctora, cómo emplearlo pues en nuestra vida sexual. Es muy importante aprender a utilizar el condón. El condón es un método de planificación, como su nombre lo dice, de barrera, que lo que hace es protegernos de un embarazo no deseado, pero al mismo tiempo nos protege de una enfermedad de transmisión sexual. El condón, si se sabe utilizar adecuadamente, si se lleva de la manera que se debe llevar, si se le hace un pequeño control que no se deje vencer, que su válvula de calidad todavía sirva, este nos puede proteger de muchas enfermedades de transmisión sexual y de un embarazo no deseado. Tenemos que quitar ese mito y esa mala información acerca de que el condón lo que hace es cambiar su sexualidad, su sensibilidad. Eso es mentira. Tenemos que educar a los hombres y a las mujeres en que el método de barrera del condón no cambia nada de su sexualidad. Otro de los métodos también que podrían incluirse ahí, doctora, es, por ejemplo, en el caso de nosotras las mujeres, saber qué días estamos ovulando, qué días no, cómo funciona esto, cómo podríamos nosotras empezar a trabajar en ello. Eso es un método natural, es un método que debe ser cuando ya nos aprendemos a conocer muy bien nuestro cuerpo, cuando sabemos nuestro ciclo menstrual que sea muy regular. Para iniciar este método debemos de mínimo 1 año llevar en un calendario, anotar muy bien el registro, los días del inicio del ciclo menstrual y empezar a conocer nuestro cuerpo, cómo empieza a cambiar el moco cervical, cómo empieza a cambiar nuestro proceso de ciclo menstrual, el flujo, toda la temperatura. Es muy importante valorar esto durante 1 año para poder utilizarlo como método de planificación familiar. ¿Cómo inicia este método, doctora? Este método inicia
conociendo los días fértiles, los días que no estamos tan fértiles, los días de probabilidad alta y baja de quedar en embarazo y los días ya del sangrado del ciclo menstrual. ¿Cuáles son como esos días fértiles para nosotras las mujeres? Los días más fértiles son después del ciclo menstrual, 5 días después. Es muy importante esos días estar muy consciente de si va a tener algún encuentro o alguna relación sexual, poderse proteger. ¿Y cuáles son esos días que de pronto pues las mujeres no están tan fértiles y que podrían utilizar este método para pues llevar una vida sexual? Ya conociendo bien que el ciclo menstrual es lo principal, sea regular, muy regular, siempre llegue el día muy exacto, ya se puede decir que antes de llegar el ciclo menstrual puede tener relaciones. Bueno, las mujeres, ¿cómo hacemos, doctora, para empezar también a brindarles ese consejo? ¿Cómo podemos nosotras las mujeres empezar a trabajar también en los hombres para que ellos se cuiden? Es muy importante hablarles del autocuidado, de su responsabilidad, de su compromiso, de que no es solamente el embarazo no deseado, de que existen muchísimas enfermedades de transmisión sexual que van a dañar su calidad de vida, de que él sea consciente que un contacto sexual sin protección o irresponsable, sin conciencia, puede llevarlo a contraer una enfermedad de transmisión sexual, que muchas de las enfermedades sí tienen un tratamiento, pero algunas no tienen cura. Y estas enfermedades lo que hacen es dañar su calidad de vida, dañar muchas veces su fertilidad y su relación de pareja. Doctora, ¿por qué será que de pronto a algunos hombres no les gusta utilizar un condón? Es por esos mitos y esa desinformación y esas creencias y esos tabús y esas mentiras que se van creando alrededor de la utilización del condón, porque de pronto muchas veces no es ni por ellos ni por su experiencia, sino por lo que las personas les han comentado, que no se siente igual, que no va a ser igual. Entonces muchas veces la cabeza, el cerebro puede más y ellos ya van predispuestos a que eso les va a afectar su relación y prefieren evitar el utilizar un condón. Bueno, ya cuando los padres de familia ven que sus hijos pues ya están cercanos a vivir esa etapa de la adolescencia, doctora, ¿cómo deberían los padres de familia empezar a manejar todos estos temas de métodos de anticoncepción? ¿Cómo deben empezar los padres de familia pues a manejar todos estos temas que a los niños les empieza como a dar curiosidad? Es muy importante desde muy temprana edad, no esperar hasta la adolescencia, sino mucho antes poder crear un canal de comunicación con los niños y las niñas para poder hablar acerca de estos temas. Qué mejor que sea su papá y su mamá el que toque este tema y no muchas veces un amigo, un familiar o las redes sociales o una persona malintencionada que lo va a hacer es desinformarlos y no llevarlos a tomar una decisión adecuada. Por eso es tan importante que la mamá, el papá, el abuelito, el cuidador esté pendiente de todos estos cambios en los niños, en las niñas, para poderles dar la información a tiempo, para prevenir un embarazo no deseado, para prevenir una enfermedad de transmisión sexual, para prevenir un daño en su proyecto de vida, en sus sueños, en sus metas, en sus ilusiones y asimismo poder contribuir a que ellos se conozcan y que sean responsables y vivan una sexualidad responsable. Doctora, otro de los mitos que existen por ahí, nosotras a veces lo escuchamos, que los métodos anticonceptivos producen cáncer. Pues los métodos anticonceptivos, como te decía, son vigilados, se les hacen estudios, son analizados, pero realmente que tengan que ver, que produzcan cáncer, no se ha comprobado. Pero entonces sí es importante, antes de utilizarlos, dirigirse a un centro médico para que pues reciba esa ayuda. Es lo ideal, antes de poder utilizar cualquier método de planificación, recibir una asesoría en planificación familiar, recibir una asesoría en salud sexual y reproductiva, porque muchas veces no sabemos nuestro organismo si sí está adaptado para poder utilizar ciertos métodos de planificación. Bueno, doctora, ya hablamos de algunos tipos de métodos anticonceptivos, ahora hablemos también de otro tipo que son como los irreversibles, los métodos que ya después de ejecutados, de realizados, como dicen, ya no hay nada que hacer, ya ellos pues cumplen su función. ¿Qué podemos decir acerca de estos métodos, doctora?
Los métodos de planificación definitivos, estos lo que hacen es incluir tanto al hombre como a la mujer. La mujer se puede realizar la ligadura de trompa, ya es un método definitivo cuando ya la mujer de verdad está consciente de que no va a tener más hijos, o por su salud, o por sus antecedentes familiares, o por su historia clínica, no es lo más adecuado tener una gestación. Y el hombre también se puede hacer su método de planificación definitivo, que es la vasectomía. Igual estos dos métodos son irreversibles, ya no hay nada que los pueda volver a dejar de una forma fértil. Entonces es un tema de conciencia, de compromiso, para cuando ya de verdad está tomada la decisión y no se desea tener más hijos. Doctora, ya para finalizar este programa, ¿qué deben de tener en cuenta las personas que quieren pues realizarse este tipo de método? El definitivo, primero que todo recibir una asesoría por un profesional de salud, muchas veces por un psicólogo, para que la toma de decisión sea la adecuada y no vaya a dañar ni a interferir ni que se vaya a arrepentir a largo plazo. Bueno, doctora, muchas gracias por estar el día de hoy en este programa Hablemos de, hablar este tema tan interesante como lo son los métodos anticonceptivos, que nosotros a veces tenemos muchos miedos a hablar sobre estos temas, y especialmente pues todo lo que tiene que ver con la vida sexual. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Las personas que estén interesadas, doctora, en contactarte, ¿qué deben de hacer? Pueden buscarme en la Gerencia de Desarrollo Social, ahí en la oficina. Pueden encontrarme los martes en la mañana, los que deseen hablar conmigo. Desde la Gerencia de Desarrollo Social y Comunitario realizamos talleres educativos acerca de la sexualidad, del autocuidado para los niños y adolescentes de todas las instituciones educativas, para que ellos vayan conociendo su cuerpo, sus cambios, sus necesidades y lo que es la sexualidad. También visitamos todas las gestantes del municipio, tanto del área rural, del área urbana. Les hacemos un seguimiento en su proceso, las acompañamos en todas las necesidades que tengan, tanto de cambio de afiliación, como barreras, como trabas en su EPS, para poder agilizar los trámites. También en el completar el esquema de vacunación, y todo va con un trabajo en equipo de salud, con la nutricionista, la psicóloga, la enfermera, asistimos la promotora, asistimos a cada una de estas gestantes y podemos apoyarla y brindarle una gestación segura y feliz. Bien, queridos televidentes, así llegamos al final de este programa por el día de hoy. Esperamos que este tema haya sido de su total agrado y que haya aclarado muchas dudas. Si usted tiene alguna sugerencia o algún tema de interés, puede escribirnos a nuestra página en Facebook, Cuapac TV. Nosotros nos encontraremos en una próxima oportunidad en este programa Hablemos de con Karen Porras Molina. Una excelente semana para todos nuestros televidentes. Everything changes.